tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Azurro TV, emisión especial. Mariano Aliaga, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, continuando con el ciclo Historias de Vida, y hoy es la oportunidad, venimos de repasar la nota de uno de los preparadores físicos que tuvo Italiano allá en la década de los 80 y 90, con muchos años en la institución, empleado del club y con muchas anécdotas alrededor de Mauricio Di Stéfano. Hoy nos toca conversar con una persona que jugó poco en el club, pero que tuvo una trayectoria enorme como futbolista, como profesional, campeón, uruguayo, muchos títulos en Peñarol, salió campeón con Lanús. Bueno, acá logró también otro título en un equipo del ascenso. Ya lo vamos a repasar y a quien le damos la bienvenida. Y es el uruguayo Claudio Popi Flores, a quien saludamos. Gracias, Claudio. Un placer volver a saludarte después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado, este, el encantado soy yo de verte después de mucho tiempo y, y bueno, siguiéndolos acá desde Uruguay por las redes sociales, siempre interesado ahí en italiano, donde pasé una época muy linda. Tal cual, tal cual. Ya vamos a hablar de esa época de italiano. A ver, contanos un poquito de la actualidad. ¿Cómo está Uruguay transitando esta pandemia? Charlábamos algo fuera de micrófono, pero es importante también conocer tu opinión. Vos estás ahí trabajando en Peñarol y bueno, ya hace varios meses que están con actividad, ¿no? Es así. Sí, bueno, acá la pandemia realmente por parte del gobierno se ha tratado desde un principio muy bien. La población también ha colaborado mucho. Indudablemente que somos un país chico con pocos habitantes y la aglomeración no es tan grande como en otras partes del mundo, donde realmente ha sido imponente todo lo que ha pasado. Pero acá realmente se ha llevado, no, prácticamente son muy pocos los contagios y la gente que ha fallecido lamentablemente. Y bueno, se ha podido que el país en distintos ámbitos haya ido levantando las medidas y que poco a poco el país se empezara a mover, lo cual Ujú. es muy importante, ¿no? No estamos acostumbrados al encierro y, y bueno, el fútbol fue parte de eso y ya arrancó primera división primero y ya Ujú. nosotros en juveniles también ya hace varios meses que pudimos empezar a entrenar y a competir. Bien, vos estás trabajando en la parte formativa en las divisiones inferiores de Peñarol, ¿es así? Sí, estoy Ujú, desde hace 3 años trabajando acá en el club, ujú. como entrenador de arquero de la formativa, la categoría más grande y coordinando un poco las más chicas. Qué lindo, ¿no? Volver a las raíces, ¿no, Claudio? Porque hiciste las inferiores en Peñarol y después saliste campeón, jugaste en primera, varios años ya, y después volver otra vez a reencontrarte desde otro lugar con el club de toda tu vida, ¿no? Se puede decir algo así. Sí, indudablemente que yo crecí, me formé en Peñarol. Ujú. Llegué de muy chico y tuve la posibilidad de hacer las formativas y debutar en el club, cumplir el sueño de salir campeón, de quedar en la historia de este club y obviamente que también uno va cosechando cosas como persona, que es lo que después te genera más allá de la experiencia y lo que uno puede aportar del conocimiento, en este caso desde el puesto. Creo que me dio como gente, como persona, lo que uno fue dejando durante tanto tiempo en el fútbol, me permitió que el club se acordara de mí, que me abriera las puertas y obviamente que yo muy agradecido porque estoy en mi casa. ¿Cómo es, Claudio, la estructura de las inferiores en Uruguay? Vos decís las formativas. Las formativas son lo que acá se conocen como las inferiores, Sí, todo, desde la cuarta hasta la novena, eso es la formativa en Uruguay. sí, sí. Acá se Ujú. está trabajando lo que en Peñarol, por ejemplo, de la captación de jugadores por el interior, este, que hay gente encargada de salir a buscar chicos. Y después, bueno, arranca en una séptima división que viene a ser una sub-14,
Ajá. hasta la cuarta división, tercera, donde bueno, los gurises van haciendo su formación en cada categoría. Pero es muy similar a lo de Argentina. Y hay mucha diferencia, Claudio, en cuanto a estructura y en cuanto a cantidad de chicos, de jóvenes que pueden llegar a tener Peñarol o Nacional con respecto al resto de los equipos. No, eso se ha emparejado. Ajá. Antes sí, el nombre Peñarol o Nacional generaba que vinieran muchos chicos. Ujú. Hoy en Uruguay todos están trabajando y muy bien en formativa, o su gran mayoría. El Ajá. fútbol uruguayo es un fútbol que se tiene que sustentar por la venta de jugadores. Claro. No tenemos grandes empresas, no hay grandes inversiones y la venta de jugadores es muy importante. Peñarol en estos 3 o 4 últimos años ha vendido por más de 50 millones de dólares. Eso hace que la formativa cada vez se le esté dando más importancia. Y todos los otros clubes van por el mismo camino. Uno va todos los fines de semana a distintos lados y realmente se está invirtiendo y se está invirtiendo mucho en la formación del jugador. Y bueno, también hace que esa formación ya los jugadores no tengan que pasar por Peñarol Nacional para irse al exterior. Claro. Ya el propio club ya los puede vender. Creo que también ha colaborado mucho el proceso de selección uruguaya, que ha sido muy serio a la cabeza de Tavares, pero con todo lo que tiene que ver con las distintas selecciones juveniles, que también eso ha mostrado al mundo la seriedad y la clase de jugadores que tiene Uruguay, y obviamente que eso es muy bueno para el fútbol uruguayo. Más ¿Y allá que cuándo crees que obviamente fue? Sí. no va a seguir complicando para poder competir a nivel internacional los clubes, Claro. porque si bien la selección uruguaya tiene muy buenos jugadores, hoy en los mejores equipos del mundo, los clubes, obviamente por esta necesidad Se desprenden. de vender, no son fuertes a nivel Claro, local. internacional. Sí, sí, sí. Si bien hoy en la actualidad Peñarol Nacional están como, bueno, Nacional ya está clasificado en la Copa y se está jugando, digo, para la próxima instancia, ¿no? Uno ve los planteles y ves o chicos muy jóvenes que están apareciendo o ya algunos que están como con mucho más años quizás, que han regresado, o el propio Vergesio, que es capitán de Nacional, que en Argentina en los últimos años le costó un poco adaptarse, le costó en San Lorenzo, le costó en Vélez, y es capitán de Nacional jugando la Copa, goleador. Es como que un poco lo que vos decís, ¿no? Le cuesta encontrar ese término medio. Los grandes futbolistas uruguayos, que son muchísimos, están en el exterior, triunfando en Europa. Se nota cuando juegan en la selección uruguaya, pero el fútbol doméstico se ve complicado por este aspecto. Es un tema a resolver, difícil de resolver también. Sí, en los últimos años han venido muchos jugadores argentinos, Sí, de nombre también, pero ya gente grande, ya claro. en el retiro de su carrera. El fútbol uruguayo siempre se hizo fuerte cuando económicamente las potencias estaban dormidas. Esa es una realidad. Antes Claro. Peñarol o Nacional, cuando salían campeones de la Libertadores o del mundo, tenían al mejor argentino, tenían o uno de los mejores argentinos, tenían al mejor peruano, al mejor ecuatoriano, Claro. al mejor chileno, y eso hacía que, sumado a lo que tenía Uruguay, los equipos eran muy competitivos y por eso han tenido la cantidad de títulos que tuvieron a nivel internacional. Hoy en día eso es impensado. Uruguay no puede competir a nivel económico con casi nadie, más allá de la seducción, sí, de venir a un equipo grande, de jugar torneos internacionales, Claro. pero no mucho más que eso. No, a nivel económico no podemos competir, y eso hoy en día en un fútbol donde es negocio se hace muy complicado. Tengo entendido que el Manchester City estaba por irse a Uruguay, a hacer una especie de sede. ¿Es así, Claudio? ¿Sabes algo de eso? No sé si con alguna filial, con algún equipo. Acá el que vino fue de Manchester City, Claro. que tuvo una final acá con el Torque, Ajá. un club que está
ahora en primera división, y que hizo un contrato por 30 años, creo. O sea que están invirtiendo porque, bueno, realmente materia prima Uruguay. Sí. Ahí va a haber una inyección importante, me parece. Y obviamente que esto a nivel, a largo plazo y trabajo serio, es algo que lo que se invierta lo van a recuperar y con creces seguramente. Y aparte, el club ese está realmente trabajando muy bien, tiene una infraestructura muy importante acá para lo que es Uruguay. Están haciendo un complejo de cancha por ahí cerca donde ¿A estamos dónde queda? Ahí en la ruta 101, por ahí cerca donde está el complejo de Uruguay Celeste. Sí. Están haciendo ahí, realmente está muy bueno. Bien, Claudio, naciste el 10 de mayo del 76, 44 años, ¿es así? Sí. En Colonia. Así es. En Nueva Palmira. Nueva Palmira, bien. Nueva Palmira. Y después que fuiste a Montevideo a probarte, ¿te gustó siempre el fútbol? ¿Te fuiste a probar a Peñarol? ¿Cómo fue eso? La etapa tuya de muy chico cuando te iniciaste en el fútbol. ¿Cómo fue? Sí, cuando yo me inicié en el fútbol realmente no había baby fútbol. En aquel entonces en mi ciudad no había baby fútbol. Simplemente recorría los distintos barrios de mi ciudad, donde había un picado, donde había una pelota, iba o me metía. Y generalmente como era el más chico me mandaban a atajar, o sea que de ahí me fui haciendo arquero simplemente por el hecho de jugar al fútbol, que era lo que a mí me gustaba. Después sí, ya después de los 10 años, 11 años, ahí se armó una liga y empecé a jugar al babi. Y bueno, tenía ciertas condiciones. Y cuando pasé a la cancha grande, obviamente que todo eso, lo que hacía de chico, de meterme con los grandes y eso me fue sirviendo, realmente me formó, digamos, desde el campito, como le decimos acá en Uruguay, y eso marcó una diferencia con el resto, más allá de que yo considero que no era de los mejores en mi ciudad, que había mejores que yo, pero sí tuve una disciplina, una dedicación muy grande, y eso me llevó a poder cumplir mi sueño de un día ir a probarme a Peñarol. Y bueno, el día que me fui a probar llegué y justo era mi categoría, practicaba a la tarde, yo llegué a la mañana y pedí para entrenar con la cuarta y la tercera. Yo tenía edad de sexta en ese entonces, había diferencia de 4 o 5 años. Claro. Igual pedí para entrenar, jugué medio tiempo y estaba Roque Gastón Máspoli, que fue el arquero mundialista campeón del mundo en el 50 con Uruguay y ganador de todo en Peñarol. Me vio y me dijo que yo iba a ser el próximo arquero de Peñarol. Y realmente fue una sorpresa, ¿no? Que ¿En el primer día que te vio te dijo eso? A los 40 minutos que me vio. Mira. Qué visión, ¿no? ¿Y vos qué pensaste? ¿Este está loco? ¿Qué le pasa? No, está loco, sí. No, realmente yo lo admiraba porque yo obviamente no lo había visto jugar. Pero era tu ídolo así de... Yo nunca lo había visto jugar, sabía quién era, pero nunca lo había visto jugar. Lo había, más que nada lo había visto como técnico de Peñarol, la referencia que tenía, porque nosotros acá en mi ciudad yo no veía fútbol uruguayo, yo me crié mirando fútbol argentino. Mira. Por eso mi sueño era jugar en el fútbol argentino y no ir a Europa, por ejemplo. Mira. Yo desde muy chico me crié viendo el fútbol argentino y no tenía tanto conocimiento del fútbol uruguayo, más allá de algún partido que girando la antena en aquellos entonces no había agarraba, claro. Agarraba algún partido y con eso podía conocer a algunos de los jugadores de Uruguay. Claudio, ¿a quién mirabas acá? Primero, preguntarte, ¿qué equipo te gustaba en Argentina en ese entonces? Y yo miraba mucho donde estaban los uruguayos. En aquel entonces en River estaba Francescoli, estaba Alzamendi, el Tano Gutiérrez. En Boca vi una parte de Sergio Martínez. Bueno, en Independiente había, en Racing también. Pero en línea general me gustaba mucho, me gustaba mirar fútbol de primera en aquellos entonces. Los ¿Y qué arquero veías? ¿A qué arquero te gustaba parecerte en aquel entonces? Argentina tuvo siempre muy buenos arqueros. El que más me divertía era Gatti porque salía dribleando y yo decía, este está loco. Claro. Pero no, estaba el Pato, que fue realmente un monstruo. Realmente creo que Argentina en ese momento tenía arqueros de muchísimo nivel
y todo muy bueno. Y además pasaban los domingos a la mañana, pasaban como una sub-20, a veces torneo de una sub-20, Sí. Que me gustaba verlo también. Y bueno, ahí fui creciendo viendo. Claro, mamaste mucho el fútbol argentino desde chiquito. Sí, sí, nosotros acá en mi ciudad éramos más hinchas de Boca, de River, Claro. de Independiente, de Racing, por decirlo, los más conocidos, este, que, que Peñarol Nacional, porque Claro. realmente era lo que nosotros podíamos ver y de lo que hablábamos toda la semana. Mirá. Y en tu ciudad, Claudio, de Montevideo, ¿qué estaban? ¿A 150 o 200 kilómetros? Nosotros estamos a 280 kilómetros. Ah, 280. Sí. Claro. Y nosotros Claro. quedamos cruzando por río, estamos a 7 kilómetros de Zárate, más o menos. Claro, Ahí están mucho nomás. más cerquita Ahí, claro. claro. Sí, sí. Tal cual. Es más tal fácil cual. llegar a nado que dar toda la vuelta. No te digo nadando, pero ¿has salido alguna lanchita, algo para Zárate alguna vez o Sí, no? sí, nosotros, Sí, bueno, yo cuando estaba en Argentina iba en claro. una lancha comercial, pero que iba ahí por toda, por toda la zona de Zárate, que llegaba al Tigre, agarraba todo por ahí, todo adentro, muy La cachola, la Ah, cachola era. la la casiola, cachola. claro. La cachola, claro. Y bueno, y a veces ya después de más grande, cuando íbamos a pescar también, o sea, Claro. estás a nada. Cruzás Sí, sí, el muy directo, río, muy cerquita, claro. claro, cruzás el río muy fácil. Claudio, hijo único, hermanos, ¿cómo se componía tu familia? No, tengo una hermana, un Hermana. año menor que yo. Ok. Sí, sí, Ok. yo fui el más grande, pero en realidad siempre me hicieron los gustos a mí, ¿no? ¿Te acompañaba tu familia en cuanto al fútbol? ¿Le gustaba que sea Sí, yo jugador de fútbol? ¿Sí? el primer año que vine a Peñarol, Ujú. fue la primera vez salida, digamos, que salí solo, porque mis padres siempre acompañaban en cuanto al Babi y eso, siempre viajaban. Acá en Uruguay, generalmente, cuando se salía a jugar, se iba en camión y iba la familia, con nosotros, con los jugadores, y siempre me acompañaron. Cuando me vine a Peñarol el primer año, me vine solo, me vine a quedar a la casa de una tía donde hoy está el complejo de Uruguay Celeste, ahí en ese barrio. Y bueno, extrañaba, no me quería quedar, me fui un par de veces. Y bueno, ahí mi padre, mi madre y mi hermana decidieron acompañarme, que yo pudiera cumplir el sueño de jugar, así que dejaron todo, dejaron el trabajo, todo, y se unieron conmigo, donde realmente yo lo valoré y creo que fue uno de los grandes motivaciones que yo tuve para poder llegar, porque realmente la pasábamos muy mal, mi viejo hacía changa, a veces no teníamos para comer, pero a mí yo siempre tenía el boleto para poder ir a entrenar. Entonces me sentí en la obligación moral, si se puede decir, de hacer el esfuerzo para que todo ese sacrificio que ellos hicieran se viera recompensado, que yo alguna vez pudiera llegar a primera división. Así que bueno, el día que debuté, que fue en un clásico, eso fue hermoso, porque no fue un debut normal, sino que fue un debut donde creo que no se ha dado acá en Uruguay, que un chico Ay, clásico te y fui perdí. la figura del partido, o sea, se dio todo muy, muy de película, y obviamente que yo más que alegrarme por mí fue por mi familia, por todo lo que habían hecho. ¿Cómo fue eso, Claudio? A ver, vayamos para atrás un poquito. Ese entrenamiento, te dicen eso y vos no podías creer. 40 minutos, vos vas a ser el próximo arquero de Peñarol, vas a ser figura. Y de ahí hasta que se da el debut en primera, ¿cuánto tiempo pasó? Y pasaron 3 años más o menos. Fue muy rápido. Pero bueno, yo iba viendo que a mí cuando esa vez, a los poquitos días, en el club estaba el Indio Olivera, que había sido capitán y campeón de América y del mundo con Peñarol, dirigía la tercera, que fue el que me permitió entrenar ese día. Estaba el Tito Goncalves, que fue el capitán de capitanes que ha tenido Peñarol a lo largo de su historia, un tipo que lo vino a buscar al Real Madrid y no se quiso ir, quiso jugar toda la vida en Peñarol. Mirá.
Y ellos cuando Máspoli me dice eso, al poquito día me agarran y me dicen, para ser jugador de Peñarol, tenés que salir campeón y ganar clásico. Fueron los dos consejos que me dieron. Entonces a lo largo de la formativa yo eso lo quise inculcar. Cada clásico para mí era la vida, cada campeonato que jugaba en formativa lo quería ganar, quería demostrar que yo estaba para ser campeón. Y tuve la suerte, sí, en quinta salimos campeones, en sexta salimos campeones, y en cuarta, que ya se empezaban a ir algunos jugadores para primera división, hubo un clásico que ganamos con 7 jugadores, y donde tuve una destacada actuación. Entonces ese día cuando volvía para casa sabía que después de ese día a primera iba a llegar. No me imaginaba que iba a ser en un clásico, pero sí había cumplido con lo que ellos me habían dicho de lo que necesitaba para ser jugador de Peñarol. En ese partido te diste cuenta, dijiste, listo, ya está, no tengo que rendir más pruebas. Después de lo que acabo de hacer en este clásico con 7 jugadores, ganamos, fui figura, tapé todo, ya está, listo, estoy hecho, o ya, más allá de que la ilusión la tendrías, seguridad tendrías, pero la certeza final la tuviste ese día. Sí, porque si bien había salido campeón y habíamos ganado mi categoría había ganado los clásicos que habíamos disputado, yo creo que para un equipo grande hay partidos que te van marcando en la historia. Claro. Y te hacen que si vos sos jugador para equipo grande o no. Y a mí ese partido me marcó. Yo sabía que después cuando terminó ese partido, cuando yo me iba en el ómnibus para casa, sabía que ese partido había hecho un clic y que eso iba a quedar recordado y que a partir de ahora me iban a tener en consideración para Primera División. Y así fue. A los poquitos días ya empezaron a subir a entrenar con Primera, a ir una vez por semana, y bueno, ya sabía que era cuestión del tiempo. ¿Y cómo se da ese debut en Primera División? Dijiste un clásico, ¿qué pasó? ¿Fue porque el arquero titular estaba suspendido, estaba lesionado, o te dieron directamente la confianza para ese compromiso? ¿Cómo fue, Claudio? Sí, yo venía jugando, tenía proceso de selección uruguaya, y había venido en Argentina había jugado un preolímpico en el año, se estaban preparando para un preolímpico. Yo era el único jugador de formativa de juveniles que integraba esa selección. Eran todos jugadores de primera, el único que era de juvenil era yo, y me venían teniendo en consideración. Incluso Uruguay se estaba preparando para la Copa América del 95, y yo estaba como cuarto arquero de esa lista. Siempre que alguno tenía alguna lesión o algo, siempre me llamaban. Y yo me sentía preparado, obviamente, que yo me sentía que en cualquier momento iba a tener. Termina la Copa América y el primer partido es el clásico, sale en el sorteo. Y arrancamos la semana, y el martes el gallego Ferro, Oscar Ferro, que era el arquero titular, lo venden a Ferrocarril Oeste. Claro. Y cuando yo llego al club y entro, estaba Gregorio Pérez, era el técnico. Me vino, me puso la mano en el hombro y me dijo, el domingo jugás vos. Y se dio media vuelta y se fue. O sea, fue todo lo que me dijo. ¿Y tus piernas en ese momento? Yo no lo podía creer, realmente no lo podía creer, porque, claro, era un sueño, era un partido muy importante, y sobre todo porque nosotros acá en Peñarol siempre vos crecés con la presión esa de los clásicos, de que tu gran rival es Nacional. Entonces yo durante la semana sabía que si andaba bien podía hacer una carrera en Peñarol, y si me iba mal, capaz que era mi último partido, era debut y despedida de Peñarol. Sabía que las dos cosas podían pasar. Pero bueno, por suerte pasó lo más lindo, y pude disfrutar no solo de eso por mi familia, por mí, sino que después a lo largo del tiempo ganamos 5 campeonatos consecutivos. Eso nos dejó en la historia del club. ¿Siempre como titular vos esos campeonatos? Sí, en realidad los 5 no, porque los 5 arrancó en el año 93. Claro, bueno. En el 95. Y bueno, hacer algunas veces por lesiones o por citaciones a la selección,
que jugaba otro, pero si no, Mm. siempre estaba jugando, así que para mí fue algo maravilloso quedar en la historia del club que te vio nacer, ¿no? Claro, tal cual. Y me imagino, aparte, un partido, no solo un clásico, sino un clásico con todo lo que conlleva ese clásico también. 60.000 personas en la cancha, tremendo. Antes, Sí, aparte, en ese momento acá en Uruguay estaba la euforia porque Uruguay había sido campeón de América, había claro. ganado la final a Brasil por penales, y obviamente que la gente quería ir a la cancha. Y encima se arrancaba el torneo con un clásico, así que ¿Qué te parece? este, el marco de público fue hermoso y realmente fue muy lindo poderlo haberlo vivido y disfrutado como lo disfruté. Bueno, después de varios años en Peñarol, 5 años creo, en el año 2000 llegás a Argentina. Te contrata Lanús. Y estás varias temporadas en Lanús. Contanos cómo fue eso. ¿Te vieron? ¿Apareció el contacto? ¿Apareció el llamadito? ¿Cómo fue eso para tu primera incursión aquí en Argentina como futbolista? Sí, yo había tenido oportunidades de ir a Europa. Claro, me Se me ¿A imagino. había, se me dónde? había ca- ¿A se me dónde? había caído lo de Manchester United y se me había caído por no tener pasaporte. Ah, Yo estaba mirá. entrenando en Los Aromos, me llama el presidente, que en ese momento era Damiani, y llego al club y me dice, tengo esto. Me mostró, eran un montón de hojas, que era el precontrato que me hacían para que yo me fuera. Y era un contrato de 5 años. Obviamente yo no tenía idea de lo que era el inglés. Bueno, él me comentó lo que estaba pasando. Lo que sí me pedían era en ese momento, para ir al fútbol, a ese fútbol, era que tenía que tener el 70% de los partidos jugados en la selección y el pasaporte. Y bueno, yo el partido de la selección lo tenía. Lo que me faltaba era el pasaporte, que no lo pude conseguir, ¿no? En algún momento me habían hablado para hacer uno medio trucho y había pasado, no sé si se acuerdan, lo de Verón en Sampdoria o algo de eso, que había Sí, saltado el claro. tema de Claro. pasaporte, Sí, y sí. bueno, enseguida me dijeron que no. Y bueno, perdí esa posibilidad, y después de un campeonato en el 99, nosotros salimos campeón con Peñarol en el 99, y yo me voy de vacaciones, y cuando estoy en las vacaciones me llaman que había salido lo de Lanús. Me hablaron muy bien del club, me hablaron muy bien en ese momento del técnico, que era ruso, y bueno, decidí venir a Lanús a cumplir mi sueño, que era jugar en el fútbol argentino. Era algo que yo quería hacer, Claro. y bueno, realmente llegó a un club espectacular. Cuando llegué, obviamente que me costó, porque yo venía de pelear campeonato, de salir a ganar en todos lados, de no importar quién estuviera adelante, sino que teníamos que ganar. Y bueno, al principio me costó porque Lanús en ese momento, cuando salías, por ejemplo, salías de visitante, era ver si no perdía. Con el empate Claro, se sí, sí. conformaban. Las aspiraciones Eh, eran otras, claro. Vos venías de Eran un, de otras un gigante aspiraciones, Uruguay, claro. claro. Y eso me costó bastante, más allá de que los primeros meses me adapté muy bien. Después, cuando me fui adaptando, esa parte me costó bastante. Pero bueno, pasé años muy lindo en Lanús, vi el proceso de crecimiento del club. Año Claro. a año el club tenía aspiraciones, año a año el club iba creciendo. Nosotros nos sentíamos parte de ese crecimiento, de ese proceso que iba teniendo Lanús, aparte apostando a los chicos jóvenes, a la gente grande, nos involucraban en ese crecimiento de los chicos. Hubo un cambio de Ese, mentalidad muy fuerte en Lanús ahí. Sí, sí, ahí sobre todo después que Luis, bueno, cuando le pasa a Luis lo de la lesión, que él queda, después cuando él empieza como técnico, tuvo mucha influencia en la Claro. formación de juveniles. Lanús termina por ahí en el 2005 o un poquito antes, empieza a darle mucha importancia A los pibes. a A una, la a una camada de Claro. jugadores que eran muy buenos.
que después Lanús termina vendiendo a la mayoría, no solo vendiendo, sino que termina siendo campeón y entrando a los torneos internacionales. Tal cual. Bueno, Así Italiano acaba de firmar un convenio con Lanús de reciprocidad y colaboración. ¿Lo viste? Vi ahora, creo que ayer, vi ahí unas imágenes, lo cual me parece muy bueno para los dos, ¿no? Me parece que esa clase de convenios son buenos, indudablemente que Lanús ha crecido y se ha ganado un lugar muy respetado dentro de fútbol argentino y de fútbol mundial. Y obviamente que esto a Italiano lo va a ayudar a crecer y eso está muy bueno. Justo lo convocamos, Mariano, a Claudio para hablar de estos dos equipos, ¿no? Que acaban de firmar hace días un convenio de reciprocidad y colaboración. ¿Sí? Tal cual, tal cual. Más allá de Claudio, a ver, lo charlábamos con Leandro la semana pasada en el programa, que independientemente del convenio, está muy bueno que sea, por lo menos desde tu punto de vista nuestro, con Lanús, justamente, por esto que contás vos, por los orígenes, por las raíces, por la mentalidad que tiene, por cómo logró posicionarse, cómo fue, digamos, toda esta adaptación de que vos decías, este proceso, de ese cambio de mentalidad, de ese, en algún momento decir, bueno, listo, tenemos que dejar de ser quizás un club con aspiraciones medias y pensar en grande, porque haciendo un buen proyecto se puede estar a la altura de los poderosos, porque Lanús hace años que le compite de igual a igual a los poderosos de la Argentina. Cuando digo poderoso digo cantidad de masa societaria, de títulos internacionales, de los que acabamos de nombrar hace un rato, ¿no? Y hacer un convenio de reciprocidad con un club con esa mentalidad, con esas ambiciones, está muy bueno. Independientemente de eso, vos focalizando en el convenio de inferiores, infantiles, intercambio de futbolistas, ¿vos lo ves bueno eso? Es interesante. A mí me parece que es muy bueno. Yo en Lanús incluso hay muchas cosas que hoy para Peñarol yo copio de Lanús. Y yo voy casi todos los años, este año, bueno, por el tema de la pandemia, pero generalmente siempre me tomo una semana para poder ir a ver y estar en Lanús y ver cómo están trabajando. ¿Y qué tomaste porque de Lanús? Porque yo realmente estuve en el proceso yo cuando llego a Lanús, Nicolás Russo viene y me dice que Lanús dentro de 5 años va a salir campeón y dentro de 8 años va a salir campeón de la Libertadores. Y yo lo miraba y en ese momento no teníamos ropa para concentrar. Tuvo la crisis, nos pagaban en Patacón, en Lecop. Sí. Hubo momentos muy complicados y sin embargo Lanús siempre tuvo esa mentalidad ganadora de crecer, de seguir mejorando. Creo que es un club que le dio lugar a la gente. La gente tuvo sentido de pertenencia. Yo voy a Lanús y siento sentido de pertenencia. Yo veo gente que ha estado en el club, que fue compañero mío y que están en el club trabajando y eso te da una identidad. Claro. Eso te da un sentido de pertenencia. Los chicos tienen colegio, la familia va a jugar al tenis, la familia va a una piscina, hay distintas disciplinas. Y mientras los grandes de la zona, como era Independiente y Racing, no le daban esa posibilidad a la gente, Lanús cuando yo llegué creo que tenía como 30.000 socios o algo por ahí. Era muchísima la gente que iba a Lanús, que capaz que eran hinchas de Lanús cuando Lanús estaba en la B. Claro, Lanús tal cual. Supo trabajar bien, tal cual. Ganarse el lugar y pelearle de igual a igual a todos esos gigantes que eran de la zona. Entonces ellos tienen una mentalidad ganadora. Y era una mentalidad de crecimiento, de cómo progresar. Porque que vos me digas que ibas a salir campeón, ¿y quién iba a afirmar que Lanús iba a salir campeón del fútbol argentino? O que iba a ganar una Libertadores, que jugó la final. Sí, tal cual. Sí, no la ganó, pero ganó la Sudamericana. Seguro. O sea, ha estado ahí a nivel internacional. Sí. Entonces yo creo que es un club modelo que yo considero que esos clubes, como lo fue Vélez en su momento, que yo no sé ahora cómo está Vélez, pero coincidimos. Son clubes que más que envidiar que hay que copiarlo, hay que intentar de como hizo Italiano, acercarse y ver cuál es la fórmula que ellos tienen o qué hicieron ellos para mejorar, ¿no? Que era un club
del ascenso y que de repente hoy está a la altura de cualquiera de los grandes de Argentina y a nivel internacional compitiendo de igual a igual con todo. Entonces me parece que es muy importante, sí, lo que ha hecho Italiano, más allá de que yo no conozco de qué se trata, pero sí arrimarse a gente o un club que ha sido exitoso, me parece que es un paso adelante que da una institución. Claudio, volviendo en el tiempo para atrás, hablando de esa frustrada transferencia al Manchester, ¿cómo te sobrepusiste a esa situación? ¿Te costó? ¿Te lamentaste? ¿Fue algo que te concientizaste en decir, bueno, esto ya pasó, no se dio y voy para adelante? ¿Cómo fue? No, yo creo que, a ver, yo soy un tipo que valora, soy un tipo muy sencillo, muy simple. Yo nunca valoré la plata, yo nunca jugué por plata al fútbol. Yo jugué al fútbol porque me gustaba jugar al fútbol, porque me divertía y porque yo era feliz dentro de un campo de juego. Obviamente, y yo en ese entonces jugaba en Peñarol, que para mí era mi gran club. Claro, era lo máximo. Mi sueño era jugar en el fútbol argentino, no era jugar en Europa. Yo no soñé nunca con ir a jugar a Europa. Y a las grandes figuras del mundo los enfrentaba con Peñarol en gira, los enfrentaba con la selección uruguaya, que en ese momento tenía la posibilidad de jugar. Y me podía medir, de decir, enfrentar a un Ronaldo o Roberto Carlos, por nombrar a alguien. Sí. Yo tenía esa posibilidad. Y realmente yo, por mi forma de ser, yo no sé si me adaptaría a vivir en Europa. Yo soy un tipo muy de familia, de mis amigos. Yo siempre cuento que en el año 98 fuimos a jugar la Copa Rey Fahd de Arabia, que eran los campeones de América, y bueno, campeones 98. de Europa, y bueno, todos los campeones de distintos continentes. Y en mi habitación estaban figuras de Brasil jugando a las cartas, y yo quería estar en mi pueblo jugando con mis amigos al fútbol. O sea, yo no tenía esa sensación de decir, estoy en la elite y me rodeo con la elite. Yo soñaba yo quería volver a Uruguay, ir a mi pueblo, ir a lo de un amigo, que fue mi primer técnico, que siempre ahí en mis vacaciones siempre volvía ahí, y era a las 5 tomar mate de dulce, y después jugar un picado descalzo en un potrero, en una cancha de pasto cortada por nosotros. Entonces, a mí eso no me... Sí me movió el hecho de Argentina, porque yo sé que quería jugar en Argentina, había crecido mirando el fútbol argentino, y yo quería tener esa experiencia, y aparte está cerca de Uruguay, que eso para mí era importante. Claro. ¿Tu familia se quedó siempre en Uruguay cuando vos estuviste en Argentina? No. Ellos viajaron conmigo para acá. Okay. Pero día libre que teníamos siempre nos íbamos. Incluso cuando voy italiano, que D'Antonio me llama. ¿Cómo fue eso? Nos vas a contar eso. ¿Cómo te contrata Italiano? Porque te cita D'Antonio en el Conrad de Punta del Este, ¿es así, no? Es verdad. Bueno, sí. Yo tengo un poco de información al respecto, pero contanos cómo fue esa conversación. Me dicen que en el momento, a ver si es así, en el momento que están sentados en una mesa, cara a cara, frente a frente, para hablar y ponerse a conversar, venía la gente y te saludaba, firmabas autógrafos, sacabas fotos, no podían hablar de fútbol, de contrato ni de nada, ¿puede ser? Sí, pero el famoso era él. Bueno, en ese lugar era famoso también. En ese lugar tenía más fuerza que yo. Claro. No, yo me había retirado. Yo no había vuelto para Uruguay y mi intención era quedarme en Uruguay. Estaba jugando al fútbol con amigos, con exjugadores. Pero tenías 33, 34 años, no tenías más que... Sí, pero
estaba como, había tenido problemas personales y realmente no quería estar en el fútbol. Ujú. Y bueno, estaba jugando ahí con el Gurí Albe, el Buitre Albe, que había jugado en Independiente, que Sí, sí. vive acá en Atlántida, y teníamos ahí un grupo de jugadores que nos juntábamos los sábados a jugar y estábamos jugando un fútbol 5, y cuando termina el partido agarro el celular y tenía no sé qué cantidad de llamadas y era un número argentino. Ujú. Pensé que era alguno ex compañero que me había llamado porque siempre me llamaban para ver algún jugador o para que diera información de algún jugador de acá de Uruguay. Cuando estoy volviendo de Montevideo para Atlántida, me llaman de vuelta, lo atiendo y bueno, era este personaje, y me pide para juntarnos el otro día en el Conrad a las 4 de la tarde. Y bueno, fui al Conrad allá, nos sentamos a conversar y bueno, yo le dije que no quería jugar, el campeonato arrancaba ya en esa semana, yo hacía ya tiempo que no estaba jugando, le digo, mientras me pongo bien y todo, se termina el campeonato. Y bueno, me entra a conversar de lo que era italiano, de cómo me iba a sentir, de cómo era el entorno. Y me dice, una de las cosas me dice, y bueno, dice, y vemos, a ver, capaz que después de los partidos, nosotros siempre nos toca jugar viernes o sábado. Yo tengo mi fuerza en la AFA, así que eso lo puedo manejar. Y te venís domingo y lunes, apareces el martes de vuelta a entrenar. Total, vos sos buen profesional, acá yo sé que vos te movés. Te quería convencer de alguna manera. Y yo te puedo traer también, pues yo tengo acá, vengo seguido para. Y bueno, y le digo, bueno, lo voy a pensar. Y después le contesto. Y me vine para mi casa, para Atlántida, y al otro día lo llamo, y me dice, tenés el pasaje ya sacado para mañana. Mañana a las 5 de la tarde tenés el pasaje. Y digo, ¿cómo sabía que le iba a decir que sí? Y dice, porque todavía se te notaba con la pasión que hablaba de fútbol y bueno, la pasión siempre termina sobre la razón, ganando. Y bueno, así fue que me vino un martes, llegué, fui ahí al hotel que está enfrente A la AFA. a la AFA, Ujú. y al otro día me presenté en el club y el fin de semana me hicieron jugar. Claro. Increíble. Pero bueno, fue realmente muy lindo mi pasaje por Italiano, gente espectacular, me trataron realmente muy bien y volví a disfrutar, que creo que eso me hizo jugar después de un par de años más. Yo realmente disfruté, más allá de que yo soy un tipo muy temperamental, que me gusta jugar para ganar, y mi intención era siempre intentar rompía mucho, yo decía siempre que rompía los huevos con eso de querer ganar, y a veces hasta hacía enojar a la gente por esa pasión que le ponía, y intentar de ser protagonista. Pero realmente disfruté muchísimo con muy buena gente, muy buenos compañeros, la gente del club ahí espectacular, y me devolvieron las ganas de jugar, y eso siempre voy a tener agradecido a Italiano, a él personalmente, porque se la jugó por mí, ahí de decir, bueno, podés venir y podés rendir, porque una cosa es venir a jugar y otra cosa de venir y sentirse bien, porque yo me sentí bien, creo que tuve un año Claro. muy lindo ahí Sí, sí. y muy bueno en italiano. Así que siempre voy a estar agradecido por abrirme la puerta y porque en definitiva tenía razón, todavía tenía para seguir jugando un poco más. Y si bien a nosotros nos llamó la atención, a todo el mundo Sí. del fútbol, que venga Flores después de la trayectoria de Flores a jugar en italiano, en la tercera categoría del fútbol argentino, después jugaste en Platense, después jugaste en Sarmiento, saliste campeón con Sarmiento y todo, te quedaste varios años. Es como decís vos, te abrió una posibilidad italiano que hasta ese momento estaba cerrada en tu vida, que era seguir jugando al Sí, fútbol, ¿no? y aparte me gustó la categoría también. Mm. Yo la sentí muy parecida a lo que era el fútbol uruguayo. Vuelvo a decir, yo
es una categoría de mucha lucha, de mucho sentimiento, de realmente si querés conseguir te tenés que unir porque no tenés las grandes vitrinas que podés tener en primera división, una familia, y eso soy yo, y eso es lo que a mí me gusta. Entonces yo tanto en italiano como después en Junín o en Platense, realmente yo sentía eso, que es una categoría muy sufrida, con grandísimos jugadores, porque realmente hay muy buenos jugadores, con muy buenos entrenadores, con muy buenos dirigentes, que después cuando empezó a pasar lo de la Copa Argentina, quedó demostrado que es una categoría que tiene muy buenos jugadores, que hay un buen profesionalismo, porque se ha demostrado que se le juega a equipos de primera división con todas las estrellas y se le gana perfectamente. Obviamente que son un partido, y en un Sí, partido generalmente podés equilibrar, capaz que si es un campeonato te sacan diferencia, claro. porque a lo largo los grandes planteles y ese tipo de inversión que tienen los equipos de primera, en un campeonato largo quedarías muy abajo. Pero como es un partido, es estrategia, para lo que estamos en inferioridad, eso te hace a veces emparejar, y estuvo muy bueno porque creo que demostró para el fútbol argentino que cualquier categoría del fútbol argentino es muy buena, y yo realmente disfruté muchísimo ahí. Ahora, fue muy raro ese año en italiano, porque Italiano venía del descenso de la B Nacional a la B Metropolitana. Y de repente, en la B Nacional, Italiano había salido campeón en la B con Anconetani en el arco, después se tiene que volver a Tristán Suárez por un tema de que se vencía el préstamo, no lo querían prestar de nuevo, no lo querían vender, bueno. Italiano estuvo luchando en la B Nacional, que trajo un arquero, que trajo otro, que ninguno se afianzó, y volvió rápidamente a la B. Y después de repente está Claudio Flores en el arco y después vuelve Anconetani. Era como decir, bueno, no tenemos uno bueno, tenemos dos muy buenos. O sea, hay lugar para uno solo. Era raro, era raro. ¿Vos también sentiste en algún momento decir, che, pero ahora está Anconetani, volvió, acá es ídolo, fue campeón, termina el año y me voy y les agradezco, pero sigan por este lado, voy a competirlo? ¿Cómo fue esa relación y esa convivencia con uno que retornó después, pero que era ídolo del club? No, a mí me gustó, a mí siempre me gustó los desafíos, y yo creo que el fútbol es eso, es poder competir. Eh, yo siempre tomé al fútbol como, o la parte que a mí me corresponde del fútbol, como algo personal. Yo tenía que competir conmigo mismo primero. Yo siempre quise ser cada día mejor. Mi competencia no era con el que tengo al lado, sino conmigo mismo. Eh, Volví, cuando acepto lo de italiano, fue un desafío para mí también. Claro. Decir, bueno, estoy retirado, vengo a jugar. A los 4 días me ponen un partido con Estudiante de visitante, que Estudiante en ese momento tenía muy buen plantel y siempre estaba peleando. Y volví a los 3 días de no tener actividad, jugué ahí y lo hice de muy buena forma. Tuve un gran partido ese de debut en italiano, creo que perdimos 1-0. Pero el hecho de que viniera, a mí me encantó, porque era competencia para los dos. Y cuando la competencia es sana y es leal, el crecimiento es para los dos, y el que se beneficia es el club. Claro. Nosotros en eso yo siempre tuve claro, por todos los clubes, que, a ver, lo importante no es Flores, lo importante no es Anconetani, lo importante no es nadie, lo importante es que el club. Y si el club tenía salud de tener 2 buenos arqueros, era lo mejor que le podía pasar a la institución. Esa es la realidad. Y que bueno, podía jugar uno, podía jugar el otro, o alternar como pasaba o pasó en algún momento. Sí. Yo terminé jugando en italiano, terminé jugando porque creo que estaba lesionado, y yo terminé con, no sé si se acuerdan, Desgarrado. que no, me salió como una infección en el gemelo. Oh, Me claro, una lesión. El cortaron, último partido me cortaron jugaste el en la cancha de gemelo, Platense, en una jugué pierna vendado, jugaste. no podía apoyar el pie. Claro. Jugué 2 partidos que todavía el presidente, cuando terminamos ganando, ataja un penal, Sí, sí. y viene y me dice, no puedo creer que haya jugado.
2 veces en la semana me cortaron para sacarme la infección Mirá vos. que tenía en la pierna. Que, bueno, el recuerdo me quedó de Platense porque tengo músculo comido del gemelo. Ahí. Pero bueno, son cosas lindas esas. Yo qué sé, la competencia siempre es buena. Y cuando tenés gente que es buena, que es buena gente y que hay competencia, es lo mejor porque eso es lo que te hace crecer. Cuando tenés a alguien que vos te sentís seguro, no crecés y seguramente no rinda lo que tenés que rendir. Porque lo que te hace crecer en todo orden de la vida es la competencia, es querer superarse. Sí. Y eso en los puestos de arquero, que generalmente se tiene eso, que te competís, pero que hay buena relación, siempre es productivo. Claudio, Ahora, dijiste... Claudio, Sí. perdóname, una cortita, Lea. Sí. Cuando viniste italiano y salió en los medios que ibas a jugar en italiano, la verdad, ¿te sonó el teléfono? Che, Claudio, ¿cómo que vas a italiano? Pensé que no jugaba más al fútbol. Vení para acá, ¿empezaron a llegar llamados en esos días? Sí, cuando volví, y más, bueno, es más, cuando yo estaba, me quedé creo que 2 meses o 3 meses en el hotel ahí enfrente a la AF. Y había muchos presidentes de los clubes, yo bajaba yo entrenaba a la mañana con italiano y llegaba, comía, me iba a dormir a la siesta y después bajaba a tomar mate ahí al hall o afuera del hotel. Y estaban los presidentes de todos los clubes y tuve oferta de todos lados. Claro. Y me preguntaban por qué italiano, y yo no sé, me llamó el presidente, le digo, me convenció y acá No estoy. tengo idea. Claro, sí, realmente, porque yo estaba convencido que no quería jugar más y sin embargo, bueno, el presidente me convenció y la verdad que le voy a estar siempre agradecido porque volví a jugar, volví a ser feliz, yo siempre fui feliz dentro de un campo de juego, eso de levantarse a la mañana, preparar el mate y ir a un vestuario, llegar, los chistes, todo eso, aparte, italiano ahí tenía una calidad humana muy buena. Llegar a ese vestuario era hermoso. Hicimos muy buenas relaciones, salíamos a comer después del entrenamiento o a la noche nos juntábamos y íbamos a distintos lados a comer, realmente fue muy bueno. ¿Seguís hablando con alguien de aquel plantel o del club? Sí, ahora con las redes sociales, yo soy, digamos, yo no soy un tipo muy de estar llamando y esas cosas, pero sí por las redes sociales y eso a veces con alguna historia o algo ahí, el otro día justo me mandaron ahí un par de fotos que yo no tenía ahí de italiano. Y bueno, y ahí empezamos a conversar y a revivir cosas con gente que viajábamos todos los días, de las concentraciones, de los viajes. Son cosas lindas. Y es lo que te va quedando después, porque ya después de lo que pasa dentro de la cancha muchas veces ni te acordás. Pero Claro. sí, todo lo que vivía en el vestuario, la salida a comer. ¿Y con Salvador hablaste? ¿Con quién? Con Salvador, con Antonio. ¿Volviste a hablar? No, ¿Hablás? con Antonio fui un par de veces acá que he pasado, sobre todo en el verano, que voy a veces a Punta del Este. He pasado a ver si lo veo, no lo he visto. Pero sí es una persona que me encantaría poder charlar con él. Claro. Con Salvador iba, a veces me llamaba, se nota que le gustaba hablar conmigo, o a veces me hacía ir allá al fin de Buenos Aires, a la automotora. Y bueno, me contaba sus inicios cuando era productor de televisión y me mostraba ahí todas las carteleras que tenía con Moria Kazan y eso. Claro. Realmente un personaje y un tipo que le gustaba hablar de fútbol y que tenía su conocimiento. Sí. ¿Y tu relación con tu representante, con Jorge Goldín, influyó también en tu llegada después a italiano en aquel momento? Sí, porque yo cuando hablé con Antonio, después me llamó Jorge. Obviamente que Jorge tenía un mayor conocimiento de lo que era italiano que lo que tenía yo. Y bueno, siempre me habló muy bien del club, de su gente, del presidente, de los directivos que había en ese momento.
Este, y, y bueno, obviamente que todas esas cosas fueron influyendo para mi toma de decisión final, que por suerte fue acertada, que eso a veces cuando uno tiene la duda de qué hacer, cuando decide algo que no, por ahí no estaba muy convencido, pues yo en realidad viajé sin estar muy convencido, y después con el paso de los días y de los meses uno termina agradeciendo eso, porque fue bueno, yo realmente fui muy feliz ahí. Bien. Pero bueno. Claudio, y ahora trabajando en las formativas como entrenador de arqueros y demás en Peñarol, ¿vos sos entrenador? ¿Sos técnico? Sí, sí, Sí. soy Sos entrenador, bien, perfecto. ¿Y cómo te ves? ¿Qué proyectás para tu carrera profesional? ¿Te gustaría seguir en este puesto? ¿La intención es empezar a ser entrenador de fútbol profesional? sí, en algún momento me llamaron de Argentina, a ver si, sobre todo con clubes que he tenido o que he estado, para ver si podía dar una mano como entrenador. En algún momento lo pensé, incluso tenía gente acá que yo confío mucho en ellos como para poder armar un cuerpo técnico. Este, y, y bueno, después no se dio la oportunidad, y yo realmente estoy muy cómodo acá en Peñarol. Eh, Hace unos meses me dieron la posibilidad de coordinar un poco también la parte de arqueros de, de las categorías más chicas, y eso también es algo que la parte de la coordinación es algo que me está gustando, porque puedo volcar muchos de los conocimientos. Siempre los técnicos que tuve siempre me destacaron la visión de fútbol y la claridad que yo tenía para el mensaje, que era un tipo que realmente atraía a los compañeros, que los técnicos se sentían muy respaldados cuando hablaban conmigo. Y bueno, obviamente que eso es muy importante en el fútbol. Pero no descarto en algún momento poder dirigir. Pero sí lo haría en clubes, por ejemplo, que yo he estado, Ah, mira. que conozco su gente, que conozco cómo se maneja, qué es lo que quiere el club. O sea que Pues yo podría ser considero que técnico italiano. Te podríamos ver por acá en cualquier momento. sí, obviamente, si se diera la Sí, posibilidad en algún lógico. momento de sí, porque obviamente que uno tiene que conocer eso, yo siempre digo, uno cuando va a agarrar un técnico, digo, ¿qué es lo primero que tiene que pensar? Y lo que quiere ver la gente, que la gente se sienta reflejada, porque en definitiva el club es de la gente, y tanto Claro. los jugadores, los técnicos, los dirigentes estamos de paso, De paso. y la gente tiene que verse reflejada en el sentido de lo que pretende de cada institución. Y cada institución tiene su mundo, y cada institución tiene su forma. Y yo, es algo que yo desde que dejé el fútbol me di cuenta de eso, y que creo que es muy importante como entrenador reflejar esas cosas. Así que para eso también tenés que tener, como dije anteriormente, no solo la capacidad, sino sentir o vivir lo que realmente la gente vive. Y para eso tenés que haber estado en la institución. Claro. Claudio, para agradecerte esta hermosa entrevista, a ver, dos preguntitas sobre el final cortitas, a ver, apelando a la memoria, ¿eh? Como arquero, en cualquier equipo que hayas estado, ¿algún gol sonso que te hayan hecho? Que si no me pudo haber pasado esto a mí, no me pudieron hacer este gol de esta manera, no me puedo resbalar, no sé. Algo que te haya pasado en algún equipo, ¿te acordás? ¿Con algún gol particular? Me pasó en Platense, jugando la semifinal para el ascenso, en cancha de Atlanta, me parece. Íbamos ganando 1-0, clasificando para la final, y hacen un desborde y tiran el centro, y perdí la pelota con el Sol. La Ah, perdí, no me la perdí, acordaba, la mira. perdí, la perdí, me pegó en la... y entra, y creo que empuja uno en la línea. Después me llamó el Pato, para decirme que a él en el año, no sé, en el año 70 y pico le había pasado lo mismo, de la mitad de la cancha, que había sido peor porque había sido de la mitad de la cancha en cancha de Vélez, Mira.
y el Sol dice, la perdí la pelota y cuando la quise ver, la había perdido, la buscaba, no la encontraba, y en un momento siento que me pasa por entre los caños, dice, me quería matar, dice, porque aparte era mucho más lejos, hice una pelota y se me pasó, y me acuerdo que yo llegué a casa, después de ese error fuimos a penales, por suerte pude atajar, en la definición atajé 2 o 3 penales que en definitiva colaboré para que pasen. Para que pudiéramos llegar a la final. Y bueno, quedó media en esa, porque imagínate haber perdido por ese gol. Claro, y me estaban matando, ¿sabes cómo volvió para Uruguay? Escúchame, y la tapada que si no puede, esta pelota que tapé, saqué la pelota del partido, o algún penal, algo que hayas... Bueno, ahí en italiano me acuerdo con Brown de Adrogué en cancha. En la hora que ataca un penal y le quedó el rebote y me la tiran cruzada y también la tapo con la punta del pie. Son 2 o 3 rebotes ahí que pude... atajé el penal, después lo otro fue suerte, ¿no? Y había quedado bien ubicado. Bueno. Pero para la gente había quedado como terrible atajada. Y aparte estamos ganando ese partido, no veníamos bien y terminamos ganando ese partido. Hay que buscarla esa, Mariano, hay que buscarla. La vamos a buscar. La tenemos, sí. Fue buena por el momento, porque viste que siempre cuando atajamos un penal cerca del final del partido, y eso siempre. Pero no, por suerte tuve bastante. Pero esa la del gol en contra, la del Sol me mató. Esa te mató, claro. ¿Estabas con gorrita o no? No, nunca jugué, nunca me adapté a correr. Nunca lo usé. Era incómoda. Sí, me sentía que perdía visibilidad. Claro. Sí. Es increíble, ¿no? Porque estaba pausado para el Sol y yo perdía visibilidad. Pero bueno, sí. Bueno, en el tenis se usa mucho y hay muchos que no quieren usar. Claro. Por el mismo motivo. Y escúchame, Claudio, un arquero en la actualidad, a nivel mundial, ¿quién te gusta? Hay muchos y buenos, pero el que vos decís, para mí... A mí el que me gusta siempre por su forma o su característica es Neuer. Me parece que siempre está vigente, un tipo que intuye mucho el juego, que arriesga, que es bueno los mano a mano, que es muy, muy sobrio y muy ganador. Tapa mucho con los pies, O sea, no le importa, te tapa con todo el cuerpo. Sí. Pero un tipo que arriesga bastante y de los más completos. Obviamente después está Buffon también, que es otro tipo de arquero, y que tiene la capacidad de que pasen los años y seguir vigente también, que son muy buenos. Y argentino, ahora en breve ya empiezan las eliminatorias. Argentina tiene convocado a Andrada, Armani, a Martínez, que hoy goleó en Inglaterra a Liverpool, y a Musso, que está atajando en Udinese. ¿A quién ves para la selección? ¿Quién te gustaría? ¿O con quién te sentís identificado? Yo identificado no sé, pero realmente me parece que Armani se ha ganado el lugar, ¿no? Pero... Te digo Armani como podría nombrar de cualquiera de los otros 3 porque... Claro, está como parejo, ¿no? Argentina tiene muy buenos arqueros. Sí. Y creo que cualquiera puede jugar y cualquiera lo puede hacer de muy buena manera. Creo que eso es muy, muy bueno para Argentina. Pero están teniendo un nivel de arquero realmente... muy, muy bueno y bueno, ojalá que les vaya bien. Que puedan... Ojalá. ¿Sabés que me quedé con algo que dijiste cuando estuvieron allá jugando la Copa? Que dijiste en mi habitación estaban brasileros, estaban un montón, y vos querías estar en Uruguay, con la familia, con el barrio. Y enseguida pensé en algo que es una sensación mía, que no sé si será así, pero yo lo siento así, y en la selección uruguaya lo veo. Cuando Uruguay se junta para jugar, por ejemplo, eliminatoria, vos lo ves a Suárez, vos lo ves a Cavani, vos lo ves a todos los que están triunfando con las cuentas bancarias que explotan en Europa porque hace años que juegan allá, pero vos ves que se ponen la celeste y parece que están jugando en el barrio, se matan. Es como que se olvidan de todo aquello. Cambian el chip. Están jugando... Cambian el chip. Cambian el chip, pero están jugando por el pancho y la coca, como se dice, por el cajón de cerveza en el barrio. Y en Argentina no lo veo eso hace rato.
Yo creo ¿Es un poco que así? eso es una característica que tiene el jugador uruguayo, que El uruguayo. El uruguayo, generalmente, claro. sí, de ese sentido de pertenencia, Que el argentino la tenía para de mí, pero querer. se perdió. Se A perdió ver, hace yo rato. en Argentina siempre, y siempre lo destaqué, por ejemplo, en el caso de Diego. Mm. Claro. Yo me acuerdo de Diego de Italia 90, cómo tenía el tobillo, y él siempre quería venir, Ujú. no había amistoso, no había partido FIFA, él si tenía que venir, Podría venía, quedarse y quién le iba a decir algo, ¿no? Mm. claro. Y Sin embargo, era el primero. y me parece que esa generación, uno cuando ve esa generación de Argentina, uno lo ve con ese sentido de pertenencia, Sí. de realmente tener la camiseta tatuada en Ujú. la piel. Es. Y bueno, acá en Uruguay también, en Uruguay también esas grandes figuras, uno ve imágenes cuando llegan al aeropuerto y estar colaborando con el utilero, llevando las bolsas, Claro. colaborando esa humildad que tiene el jugador, que en definitiva es eso, Uruguay, porque estos jugadores son millonarios, pero acá en Uruguay el día a día es muy luchado de los jugadores. Acá no todo el mundo cobra, Ujú. entonces vos realmente tenés que hacerte fuerte en el grupo, como yo te decía, que Mm. acá los grupos generalmente tienen que ver mucho con la familia, de apoyarse, de a veces el que más tiene, poder hasta dar plata para que los chicos de otra familia tomen un vaso de leche. Esas cosas que realmente te hacen, Mm. te hacen después en la adversidad decir, ¿cómo puede ser que el fútbol uruguayo o los grandes del fútbol uruguayo no le saquen diferencia a los más chicos con la diferencia que hay en infraestructura, en calidad de jugadores? Ujú. Y es porque eso, el uruguayo en la adversidad siempre se hace fuerte Claro. y siempre tiene ese grado de humildad y de compromiso ante las cosas. Y que yo creo que también eso es por qué vienen de afuera a buscar al jugador uruguayo. Es eso lo que busca. Así, Es claro, eso, el claro. compromiso, esa humildad, Mm. esa gana de luchar, de sobrevivir, esa garra que tiene, ese carácter que tiene el jugador uruguayo y que creo que Mm. ojalá que nunca se pierda. Sí, sí, Eh, sí. Mm. pero bueno, lo bueno que estas generaciones que ha sido importante para Uruguay la sigue transmitiendo y eso se va a reproducir. Ojalá que nunca pare esa rueda. Tal Claudio, si cual. tenés que decir un gracias a X por haber tenido esta trayectoria, tu carrera futbolística. No, gracias a mi familia Mm. por aquel momento, sobre Mm. todo, Mm. más allá de estar siempre, ese momento fue Mm. muy importante. Y gracias a todos los clubes que me abrieron las puertas. Esa es una realidad. Porque en cada lugar que yo estuve, aprendí. En cada lugar que estuve, tuve la gran fortuna de tener gente muy buena gente. Este, y eso para mí, que era lo que siempre buscaba cuando estaba Mm. en un club, por eso estuve en Lanús tanto tiempo. Mm. Por eso hablo como hablo de italiano, como puedo hablar de Sarmiento, como puedo hablar de Platense. Mm. Yo creo que los clubes me dieron mucho más de lo que lamentablemente yo le pude dar a los clubes. Este, pero sí me quedo contento con algo de que el don de persona, mi profesionalismo y mi entrega siempre fueron la mejor. Así que simplemente gracias a todos los que en algún momento me abrieron las puertas. Tenés un hijo, ¿qué edad tiene tu hijo? 24, ¿Juega al fútbol? cumplió ahora ¿No? el 22. ¿Juega, no juega? ¿Se dedica a No, otra no, no, cosa? no. A otra cosa. No, dedicado no. Nada que ver Ok, al ok. fútbol. Bien, te agradecemos, Un Claudio, enormemente este contacto, un placer, Claudio. placer, sí, sí, volver a conversar contigo, una hermosa entrevista, esperemos que la hayas disfrutado tanto como nosotros y nos reencontramos seguramente en cualquier momento. Un cariño grande a la distancia. Bueno, gracias a ustedes ahí por acordarse, por hacerme revivir estos momentos que a veces estas entrevistas te hacen recordar todo lo que habías pasado. Y bueno, ojalá que termine esto de la pandemia, que ahí en Argentina la puedan ir sobrellevando y ganándole esta batalla a, a esto que vino, que no tiene ganas de irse. Y bueno, ojalá que después que se logre eso,
nos podamos encontrar algún día ahí en la cancha de poder ver otra vez a Italiano ahí. Sin dudas. Ojalá, ojalá. Un placer. Hasta pronto, Claudio. Saludos. Gracias, Claudio, Dale, que sigas muy bien. abrazo para todos. Chao, chao. Chavito. Gracias, igualmente.